Las reacciones de descomposición son aquellas en las que vamos a tener un solo reactivo y se generan dos productos. Puede ser un compuesto binario que se descompone en sus elementos puros o un compuesto ternario que se descompone en dos compuestos binarios. En esta descomposición de binarios debemos recordar que los compuestos binarios solo tienen subíndices para que puedan igualar sus cargas a cero. Y los productos van a ser elementos puros, estos ya tienen la carga igual a cero, pero pueden tener subíndices si son elementos diatómicos como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo o yodo. Veamos el primer ejemplo. Cuando el fosfuro de magnesio se descompone, produce un magnesio y un fósforo. El magnesio no es diatómico, el fósforo tampoco, entonces no se agregan subíndices. Sin embargo, hay 3 átomos de magnesio en reactivos. Necesitamos agregar un 3 en el magnesio en productos para tener 3 átomos en cada lado. El fósforo tenemos 1 en cada lado, entonces no necesitamos más coeficientes. Estos números que me permiten igualar el número de átomos se llaman coeficientes. En el siguiente ejemplo, el agua se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son elementos diatómicos, por lo tanto debemos agregar un subíndice 2. Nunca se copia el subíndice. El 2 en el agua está presente para igualar las cargas a cero en el agua, pero el 2 en el hidrógeno en productos se presenta porque el hidrógeno es un elemento diatómico, no es porque estemos copiando subíndices. Una vez que hemos descompuesto la molécula del agua en sus dos elementos, podemos empezar a balancear la ecuación o equilibrar la ecuación. Como hay un oxígeno en reactivos y 2 en productos, vamos a poner un 2 en el agua para tener 2 oxígenos en reactivos y 2 en productos. Pero al hacerlo tenemos 4 hidrógenos en reactivos y solo 2 en productos. Necesitamos agregar un 2 para tener 4 de cada lado. Y así se termina esta ecuación. En la siguiente, tenemos que el trióxido de azufre se descompone en azufre y oxígeno. El azufre no es diatómico, por lo tanto no lleva subíndice 2. El oxígeno sí lo es, entonces hay que ponerle este subíndice 2. Hay 3 oxígenos en reactivos y 2 en productos. Para balancearlo se busca el mínimo común múltiplo, que es 6. Si yo pongo este 3 aquí, ya tengo 6 oxígenos en productos y entonces necesito un 2 en reactivos para tener 6 oxígenos en reactivos también. Al hacerlo afecto al azufre. Tengo 2 azufres en reactivos, entonces necesitamos agregar este 2 para tener también 2 en productos. Y finalmente, cuando se descompone el óxido de estaño 4, produce estaño y oxígeno. El estaño no es diatómico, no se agrega subíndice, el oxígeno sí lo es. No se está copiando el subíndice del óxido de estaño 4 en productos. Este 2 del oxígeno se presenta en productos porque el oxígeno es diatómico y en el caso del óxido de estaño se necesita para igualar las cargas a cero. En la descomposición de compuestos ternarios, el reactivo va a ser un compuesto ternario, un hidróxido, una oxisal o un oxiácido. Y los productos van a ser 2 compuestos binarios, necesariamente con oxígeno, es decir, solo puede ser un óxido básico, un óxido ácido o agua. Veamos el primer ejemplo. Si tenemos sulfito de cobre 2, se descompone en cobre con oxígeno y azufre con oxígeno. Son los 2 compuestos resultantes. Pero ¿cómo saber si debo agregar subíndices? ¿O cuáles son los subíndices que debo agregar? Tenemos que analizar la fórmula del compuesto original. En esta fórmula debemos revisar las cargas. Para hacerlo, recordemos que el no metal con el oxígeno constituyen el radical. El oxígeno tiene carga menos 2, por 3 me da menos 6. Y de las cargas del azufre, que son 6 y 4, la que está por debajo de 6, pero más cerca, es 4. Por lo tanto, el azufre tiene que estar usando 4. Más 4 menos 6 me da 2 menos. Por lo tanto, el cobre tiene que tener más 2 para que la suma de cargas sea 0. Una vez que yo ya conozco las cargas del elemento, de cada elemento en la parte de reactivos, puedo reproducir esas cargas en los productos. Ya vimos que el cobre es más 2, el oxígeno siempre es menos 2 y aquí las cargas ya dan 0, por lo que no necesito agregar subíndices.
En el otro producto tenemos azufre con carga más 4 y oxígeno de carga menos 2. Aquí las cargas no dan 0, por lo tanto necesitamos un subíndice 2 para que por menos 2 me dé menos 4 y la suma de cargas ya me dé 0. Entonces podemos empezar a balancear. Vemos que hay un átomo de cobre en reactivos y uno en productos, un azufre en reactivos, un azufre en productos, 3 oxígenos en reactivos y 3 oxígenos en productos. En el siguiente ejemplo, cuando se descompone el ácido nítrico, los productos van a ser H con O y N con O, N con O y H con O. Para poner subíndices tenemos que revisar cuáles son las cargas presentes en el compuesto ternario original. Sabemos que el H siempre es más 1 y el radical va a estar constituido por una carga igual a menos 1 para que la suma de cargas pueda ser 0. Pero veamos al interior del radical, el oxígeno es menos 2 por 3 menos 6. De las cargas del nitrógeno, que son 5 y 3, la que está más cerca del 6 es el 5. Más 5 menos 6, pues me da el menos 1 que tiene el radical. Y como la suma de cargas ya da 0, entonces podemos estar seguros que esas son las cargas correctas y reproducir esas cargas en el compuesto que estamos completando. El nitrógeno tiene más 5 y el oxígeno menos 2. Necesitamos agregar subíndices para que la suma de carga sea 0. 5 por 2, 10 y 2 por 5, 10. Y más 10 y menos 10 ya me da 0. Después el oxígeno es menos 2, H más 1. Necesito 2 hidrógenos para que por más 1 me dé más 2 y la suma de carga sea 0. Una vez que hemos equilibrado las cargas, tenemos que balancear la ecuación. Empezamos siempre por los metales. Aquí no hay metales, entonces por el no metal, que no es hidrógeno ni oxígeno. Hay un nitrógeno en reactivos y 2 en productos. Le agregamos un 2 para tener 2 nitrógenos en reactivos también, y ya tenemos 2 y 2. Ahora hay 2 hidrógenos en productos y con este 2 también 2 en reactivos, entonces el hidrógeno ya está. 3 por 2, 6 oxígenos en reactivos, 5 y 1, 6 oxígenos en productos. Se recomienda resolver estos ejercicios para terminar de comprender este tema. Una vez que se resuelven, esta sería la solución.